¿Te atreves a desafiar los límites como Speed? Comenta Adrenalina. Suscríbete y activa la campanita. Acompáñanos en este viaje lleno de riesgos y sorpresas. Speed, una de las personalidades más explosivas y populares del Internet, ha vivido momentos que van más allá de la fama y los reflectores. Entre accidentes impactantes, multitudes descontroladas y enfermedades críticas, su vida parece una montaña rusa de emociones extremas. Sin embargo, es precisamente en estos episodios de caos y peligro donde Speed ha demostrado una fortaleza y resiliencia que pocos podrían igualar. A continuación, repasaremos los eventos más intensos que no solo marcaron su carrera, sino que estuvieron a punto de costarle la vida. Uno de los momentos más impactantes ocurrió durante un viaje por Europa, específicamente en Noruega. Speed se encontraba transmitiendo en directo mientras recorría varios países, emocionado por compartir con sus fans cada experiencia. Todo parecía ir bien hasta que, frente a una ventana y con una multitud de seguidores observándolo desde la calle, decidió imitar los icónicos movimientos de Cristiano Ronaldo. En ese instante, lo que debía ser un gesto divertido terminó en tragedia. Un mal movimiento lo llevó a fracturarse el tobillo de manera severa. El dolor era insoportable, pero lo peor aún estaba por venir. Al no poder caminar, Speed tuvo que ser cargado por un guardia de seguridad para abandonar el edificio y detener la transmisión. Sin embargo, al salir, se encontró con una multitud descontrolada que no mostró compasión alguna. Lo que debía ser una interacción emocionante con sus seguidores se convirtió en un auténtico caos. Entre empujones, gritos y hasta golpes, Speed vivió lo que describió como uno de los momentos más aterradores de su vida. La situación escaló al punto de que alguien le arrancó un mechón de pelo, que luego apareció en Wallapop, Noruega, a la venta por $1,700. A pesar de que varias personas involucradas fueron arrestadas, el evento dejó una huella emocional profunda en Speed, quien confesó que nunca volvería a pisar Noruega y describió ese día como una pesadilla interminable. Otro episodio que casi le cuesta la vida ocurrió poco después de lo que parecía ser uno de los momentos más felices de su carrera. Speed había cumplido el sueño de conocer a Cristiano Ronaldo y celebraba su graduación cuando, de manera inesperada, contrajo una infección sinusal extremadamente peligrosa. Nadie sabe con certeza cómo adquirió esta enfermedad, pero lo que vino después fue una auténtica pesadilla. La infección le causaba cefaleas en racimo, un tipo de dolor considerado como uno de los más intensos que un ser humano puede soportar. Lo enfrentó estando a más de 16,000 kilómetros de distancia de su familia, lo que hacía la situación aún más angustiante. La gravedad del caso lo llevó a ser ingresado de emergencia en un hospital japonés, donde pasó una semana luchando por su vida. A lo largo de esos días críticos, Speed se sometió a múltiples cirugías mientras lidiaba con la incertidumbre de si lograría salir adelante. Sin embargo, incluso en medio de una situación tan crítica, demostró su fortaleza y agradecimiento hacia sus fans al celebrar haber alcanzado los 19 millones de suscriptores, desde su cama de hospital. Tras varios días de recuperación, Speed finalmente pudo regresar a Estados Unidos, dejando atrás uno de los capítulos más difíciles de su vida, pero también uno que reafirmó su carácter y determinación para superar cualquier obstáculo. Estos eventos no solo dejaron una marca física y emocional en Speed, sino que también lo convirtieron en una figura que, más allá del entretenimiento, refleja la capacidad humana de enfrentar y superar la adversidad, incluso en las situaciones más extremas. Algunas ideas, por más que parezcan emocionantes, son simplemente malas y no deberían ni llevarse a cabo. Sin embargo, Speed, con su característico afán de ir más allá de los límites, no pensó lo mismo cuando decidió aventurarse en uno de los barrios más peligrosos de Europa, simplemente movido por su curiosidad. Estamos hablando de Ferencváro, en Rumanía, un lugar conocido no solo por sus altas tasas de criminalidad, sino por la peligrosidad de su ambiente y los comportamientos delictivos que predominan en sus calles. En el lenguaje coloquial de los locales, este barrio es apodado como el Bronx rumano o Ferenc, Texas. La historia de Speed en este lugar comenzó como una especie de paseo turístico, uno de esos impulsos espontáneos que caracteriza al creador de contenido.
Pero rápidamente las cosas tomaron un giro completamente inesperado. En un principio, la idea de explorar un lugar tan inquietante parecía un reto emocionante y una gran oportunidad de generar contenido. Después de todo, Speed estaba acostumbrado a llevar su vida al límite, y Ferentari no iba a ser la excepción. Decidió caminar por sus calles, siempre con la cámara grabando, buscando una interacción interesante con los residentes. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que, en este barrio, las bromas y el entretenimiento no son bien recibidos. Desde el momento en que comenzó a interactuar con los locales, el ambiente cambió drásticamente. En Ferentari, la calle tiene una ley no escrita. Los que no respetan las reglas no son bienvenidos. Movido por una mezcla de imprudencia y curiosidad, Speed decidió adentrarse en uno de los edificios abandonados que caracterizan la zona. A medida que cruzaba la puerta, un aire pesado de tensión envolvía el lugar. El ambiente sombrío, con paredes caídas, ventanas rotas y un aire viciado, rápidamente dejó en claro que no estaba en un lugar común. En cuanto entró, las advertencias empezaron a llegar de inmediato, y no eran sugerencias amables. Fueron claras y contundentes. Debía irse en ese mismo instante. No era un lugar para turistas ni para aquellos que venían a buscar diversión, y mucho menos un espacio para hacer bromas o grabar videos. El riesgo era evidente, pero en ese momento, Speed aún no entendía completamente lo peligroso que estaba haciendo. Sin embargo, lo peor no vino dentro del edificio, sino al regresar. Mientras caminaba por las oscuras y solitarias calles de Ferentari, se topó con personas que parecían salidas de una película de terror. No, este no era un barrio turístico, ni mucho menos una zona para grabar contenido de forma ligera. En este vecindario, las personas viven al margen de la ley, y el peligro es una constante. Ferentari es uno de los barrios más temidos de Rumanía, conocido por su alta concentración de delincuencia. Ladrones, traficantes de drogas y, en algunos casos, asesinos. Esta realidad se hace aún más tangible cuando ves los rostros de quienes habitan en ese lugar. La sensación de inseguridad que emana de cada esquina es palpable. A pesar de todo, Speed logró salir ileso de esa transmisión, lo cual fue casi un milagro. En otros contextos, con una cámara en mano, cualquier otra persona podría haber tenido un desenlace mucho más trágico. ¿Estás listo para descubrir hasta dónde llega el peligro en cada decisión de Speed? Sigue viendo este video. La fama de Speed ha traído consigo no solo seguidores y oportunidades, sino también un sinfín de enemigos. A veces, los mayores peligros para alguien como Speed no provienen de situaciones inesperadas, sino de aquellos que, desde el anonimato de una pantalla, deciden poner su vida en riesgo por pura diversión. En el transcurso de un solo año, Speed fue víctima de 3 situaciones que lo pusieron en una posición límite. Situaciones en las que realmente temió por su vida. Y lo que ocurrió fue tan escalofriante que su cámara sufrió un mental breakdown, incapaz de seguir grabando debido a la tensión vivida. Todo comenzó cuando Speed regresó del Mundial, emocionado por haber vivido una experiencia increíble, pero con la esperanza de disfrutar de un tiempo de relajación en casa. Nada de eso ocurrió. En lugar de descansar, vio cómo su vida se complicaba de una forma inesperada. En medio de la tranquilidad de su hogar, algo muy extraño sucedió. Alguien realizó una denuncia falsa, llamando a la policía y enviando un equipo completo de SWAT a su puerta. Imagina la escena. Speed, en su habitación, tranquilo, y de repente, un grupo de policías armados irrumpe en su hogar, sin saber si él estaba involucrado en algún delito grave o si era simplemente una víctima de una broma macabra. El miedo fue indescriptible, pero esto no fue el final de la pesadilla. Poco después de ese incidente, Speed vivió otro episodio donde su madre tuvo que intervenir para defenderlo de una situación igualmente peligrosa. Pero la prueba más aterradora llegó cuando fue arrestado, enfrentando la posibilidad real de ir a prisión. Esta situación fue tan seria que su amigo Aiden Ross tuvo que prestarle una gran suma de dinero para resolver el problema y evitar que las consecuencias fueran aún peores. Parecía que la suerte no estaba de su lado, pero Speed intentó dejar todo atrás mudándose a una nueva casa
buscando encontrar paz y tranquilidad. Sin embargo, pocos meses después, la pesadilla continuó. Volvió a ser víctima de un swatting, y esta vez, las cosas fueron aún más peligrosas. La violencia y el caos aumentaron, y Speed sintió que ya no podía seguir viviendo con ese nivel de tensión constante. Finalmente, hubo un momento en el que Speed no pudo resistir más y se lanzó a una aventura que, aunque parecía inofensiva, resultó ser una de las pruebas más extremas a las que se haya enfrentado. En una transmisión, decidió probar una salsa extremadamente picante, un reto que, a simple vista, no parecía gran cosa. Pero esta salsa provenía de Arabia Saudita y era tan ardiente que parecía algo sacado de un laboratorio de tortura. Al principio, Speed se mostró confiado, afirmando que no era para tanto, pero en cuestión de segundos, la realidad se hizo evidente. Salsa lo estaba destruyendo. Su rostro cambió por completo, y lo que comenzó como una broma pasó a convertirse en una experiencia de terror. Entre sudor, jadeos y un dolor tan intenso que lo llevó a estar a punto de llamar a una ambulancia, Speed vivió uno de los momentos más desesperantes de su carrera. Estos eventos no solo definieron su carrera, sino que demostraron cómo alguien que constantemente desafía los límites puede terminar enfrentando situaciones mucho más allá de lo que cualquiera podría imaginar. A pesar de los riesgos, Speed sigue desafiando la norma, manteniéndose firme en su deseo de llevar su vida al límite. Pero detrás de cada desafío, de cada broma y de cada momento de adrenalina, hay una realidad mucho más compleja que, a menudo, solo él conoce. Si te ha impactado esta historia, no olvides darle like, comenta extremo y suscribirte para no perderte lo que viene. Activa la campanita y acompáñanos en este viaje lleno de adrenalina.